Estamos aquí en Matinal Nuestra Casa para hablar de un libro que tú tienes en tu poder y que tú lograste leerlo, Cami. Oye, es súper interesante conocer, bueno, la historia de vida o de tantas vidas que puede llegar a tener la misma persona. Es algo de lo que vamos a encontrarnos aquí en Ahora que vamos deprisa, de Ignacio Dávila, que nos acompaña de manera presencial en el estudio de Matinal Nuestra Casa a propósito de una visita a la región del Biobío. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, Ignacio, y contarnos un poco de tu historia, que nos vamos a encontrar en este libro, pero también cuéntanos acerca de tu carrera como cineasta, incursionando hoy día en la novela. No es el primer libro que escribes, pero sí tu primera novela. Sí, bueno, yo vengo más del mundo académico, ¿no? Soy profesor de cine, de historia del cine, de montaje, teoría, qué sé yo. Y sí, tengo algunos libros sobre la historia de los cines de América Latina, en fin. Y siempre quise también adentrarme en la literatura, que es una cosa que es una pasión que tengo junto con la pasión por el cine. Y en un momento muy difícil de mi vida, muy complicado, muy doloroso, perdí una hija durante el parto, decidí contar esa historia de la pérdida, contar la historia del luto, y también quise contar mi propia memoria. O sea, en un momento en que parece que el mundo se te viene abajo, mi forma de aferrarme y de no perderme era intentar mirar hacia atrás y reflexionar sobre lo que las circunstancias de las muchas vidas que tú dices que he vivido y cómo eso desemboca en una muerte, y también intentar darle un sentido a esa muerte a partir de un trabajo de memoria. Sentía que tenía el deber de contar lo que había sucedido, y una forma de hacer eso era mirar hacia atrás. Habitualmente escuchamos este tipo de historias de parte de mujeres. Ahora es un varón quien relata toda esta historia, y lo que me llama también la atención, Cami, es el nombre del libro, porque tú nos contabas en forma interna que esto viene y deriva de una canción, el nombre del libro, de la novela. Sí, es una... A ver, yo me crié en España, y en España hay una canción que se canta cuando vas a un paseo con el curso o lo que sea, que es Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras. Y a mí me interesó darle la vuelta a ese refrán, a ese estribillo, y decir, ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, porque es una novela de autoficción, es una novela autobiográfica. Y respondiendo a la otra pregunta, efectivamente, creo que hablar sobre el parto, o hablar sobre un parto no respetado, o hablar sobre una pérdida, tradicionalmente es algo que se asocia más a lo femenino. Pero me parece que creo que los hombres, como compañeros, como alguien que va a estar al lado de su mujer, como alguien que va a acompañarla, que va a intentar cuidarla, que va a intentar ayudarla durante el parto, también podemos ser testigos, actores secundarios desde luego, pero testigos que podemos tener alguna cosa a decir. No protagonistas, no se trata de robarse para nada el protagonismo de esa experiencia, que lo tiene obviamente mi compañera, pero sí intentar abordarlo desde la perspectiva del esposo, por así decirlo, del acompañante, del testigo. Del padre. Del padre también, exactamente. Del papá, Ignacio, porque lo que tú nos cuentas en este libro, además de tu vida, dicho sea de paso, naciste en Chile, te crías en España, vives un tiempo en Francia, hoy día radicado ya hace 12 años en Brasil, pero claro, aquí lo que nos encontramos, o por lo menos lo que me conmovió profundamente al leer tu historia, es que eres un padre que por supuesto siente mucho dolor con la pérdida de esta guagua, de esta niñita que venía en camino y que iba a sumarse también a la familia. Y yo creo que recojo un poco lo que dice la Pao, poco pensamos en el dolor de los papás cuando ocurre una pérdida. Por supuesto que nos centramos mucho en la mujer, que es quien tenía, ¿cierto?, estos 9 meses muchas veces, o el tiempo que haya sido de gestación a esta guaguita, pero hay un papá que también sufre. Sí, y se dan poco la opción, incluso los mismos hombres, ¿ah? Sí. Incluso los mismos hombres se dan poco la chance de vivir este duelo, de tener esta pena, de manifestarla, de expresarla, en tu caso a través de una novela. Qué importante es también entregarle esta herramienta quizás a muchos otros hombres que nos estén viendo y que han pasado por algo así. Sí, yo creo que sí, creo que los hombres no nos permitimos a veces sentir.
este tipo de cosas. Creo que se las dejamos a la mujer como si fuesen simplemente responsabilidad de la mujer o una experiencia de la mujer. Y sí, hay un padre por detrás de eso, hay un marido, hay un compañero por detrás de eso. Y creo que tenemos los hombres que tener la valentía que tienen las mujeres para atrevernos a trabajar con nuestros sentimientos también, y no enterrarlos, y no relegarle toda la responsabilidad a nuestras parejas, como si fuese la pareja la que tiene que pasar por el trauma, y para el hombre está todo bien. Creo que sí, que es una cosa que tenemos que hacer. No sé si mi relato le servirá a alguien. A mí lo que me interesaba era hacer un relato que fuese una especie de deber de memoria con la hija que perdí, en el fondo. Y si le sirve a alguien, genial. Y aquí es donde en tu libro aparece y figura Álvaro como principal protagonista. Sí, a ver, al principio el personaje tenía mi nombre, se llamaba Ignacio, o Nacho. En un momento determinado empecé a pensar que para mí era más fácil escribirlo, yo conseguía tener un distanciamiento crítico mayor con el personaje si le ponía otro nombre, porque ahí podía despegarme de él y verlo como una entidad que puedo criticar, que puedo en el fondo ver desde una mayor perspectiva, una perspectiva un poco más distanciada. La novela tiene 3 líneas temporales. Una línea temporal que corresponde a la infancia de ese Álvaro, otra línea temporal que corresponde a la juventud y otra línea temporal que corresponde más a una edad un poco más madura. Así que sí, acompañamos un poco la trayectoria de primero ese niño, luego ese joven y luego ese hombre ya adulto. Y lo hice como es una narración en primera persona, una narración del yo, lo hice evidentemente desde mi perspectiva. Ahora, hablando un poco acerca de lo que vive este personaje, Álvaro, en su vida adulta, y no solo es la pérdida de esta hija, sino que además todo lo que pasó previo a aquello, ¿no? La violencia obstétrica, que es otro gran tema que cuando discutimos generalmente lo hablamos también de la perspectiva femenina. Como las mujeres muchas veces somos víctimas de violencia obstétrica o ginecológica incluso, previo a vivir un embarazo, también se dan algunas situaciones, pero ahí sí el rol y el protagonismo, ¿por qué no decirlo?, de este papá, este compañero, este esposo que acompaña, es súper importante. Muchas veces también toda esa responsabilidad de lo que pasa durante el parto queda también en la mujer, como única protagonista de estar pendiente y atenta a lo que ocurre con los médicos, a lo que ocurre con esta guagua cuando nace, dónde se va mi guagua, quién se la lleva, qué es lo que hacen. Pero ahí también el rol de este compañero, este padre presente que decide hacerse parte también de este momento tan importante es fundamental. ¿Cómo viviste tú todo ese proceso de la violencia obstétrica, de los malos procedimientos, de la falta de información, de tener que además luego buscar respuestas? Porque es algo que queda ahí, ¿no? Es difícil que eso se olvide o que lo dejes ahí para seguir con tu vida adelante. Sí, bueno, uno intenta buscar respuestas en el fondo, para trabajar con el dolor. En el fondo, no me interesa tanto, no es una novela destinada a apuntar con el dedo ni nada por el estilo, pero sí a intentar encontrar respuestas científicas y también respuestas artísticas, también respuestas literarias. O sea, la novela también es una respuesta al dolor, es una forma de trabajar con el trauma. Y en lo que respecta a eso que me dices de acompañar el proceso del embarazo, acompañar el parto, acompañar los primeros meses, hay una cosa que la viví, yo la relato un poco en el libro, que es la siguiente. Cuando acababa de nacer nuestra primera hija, yo hacía una pregunta a la enfermera y la enfermera le respondía a mi mujer mi pregunta. Con el obstetra era lo mismo, hacía una pregunta al obstetra y le respondían a mi mujer. Y ahí empecé a pensar, qué extraño está. Por un lado es una situación que me imagino que a las mujeres les debe pasar en muchísimos ámbitos de la vida, donde le responden al marido cuando la pregunta la hacen ella, un machismo muy estructural. Pero por otro lado empecé a pensar,
qué extraño esta sensación donde los hombres aparentemente estamos excluidos. No quiero estar excluido. Que también es machismo, ¿no? Exacto. Sí. O sea, quiero poder participar de esto, más allá de que no sea mi cuerpo, pero es el cuerpo de la persona que amo. O sea, y está mi hija dentro. O sea, quiero... Por supuesto que te compete. Exactamente. Pero parecería que no, parecería que uno debería, no sé, limitarse a fumar un puro en el pasillo, como hacía en los años 50, ¿no? Espero que nadie más haga eso. Así que sí, creo que hay que intentar acompañar, pero tampoco pretendo dictar cátedras. O sea, quiero hablar de mi propia experiencia y contribuir quizá un poco a pensar sobre lo que es un parto hoy, pensar sobre lo que debería ser un parto, pensar sobre esa violencia que muchas mujeres enfrentan todos los días y también pensar sobre la paternidad y sobre la relación entre lo masculino y lo femenino hoy. Creo que va un poco por ahí. ¿Actualmente cuántos hijos tienes? Actualmente tengo una hija viva. Una hija, claro. ¿Y la experiencia de esta fue distinta? ¿La experiencia de la primera? Sí. Bueno, el parto, digamos, sí, el tema del embarazo. Fue un parto totalmente diferente. Mi hija mayor, que tiene hoy 7 años, fue un parto absolutamente diferente. Sí. Y la experiencia de poder ser padre, obviamente, para mí es maravillosa. O sea, es lo más sensacional que uno puede tener en la vida. No es posible explicar con palabras. El lenguaje tiene ciertas limitaciones y muchas veces el extremo horror, pero también el extremo amor no consigue ser captado a través de las palabras. Ahora, me interesa mucho lo que mencionabas al principio, que una forma de no perderte en el dolor fue, de alguna manera, encontrarte a ti también, encontrar tu propia historia. Y la portada del libro, ahora que vamos deprisa, es este pequeño Ignacio, o este pequeño Álvaro, ¿cierto?, protagonista en el libro, con tu familia. Tú también nos abres un poco la puerta a esa intimidad de lo que fue tu crianza, lo que fue crecer con tus hermanos, las experiencias con tus padres, que a todo esto también está tu mamá ahí, sí, allí al fondo, en la foto. ¿Por qué también decides un poco contar parte de tu historia de infancia? ¿Cuál es la relación con el Ignacio de hoy, con el Ignacio papá, con el Ignacio que ha vivido todas estas migraciones, cambios de casa, cambios de vida, volver a nacer una y otra vez? ¿Cuál es la conexión que finalmente tú hiciste al escribir esta historia? Bueno, yo toda la vida he sido un inmigrante, toda la vida. Mis primeros recuerdos son en el avión que me llevó de Santiago de Chile a Madrid. Son mis primeros recuerdos. Así que es en el momento en el que nace mi memoria. Y por otro lado, he vivido en muchos países, he tenido muchas experiencias diferentes en muchos países y tengo la sensación de una especie de vida que es un poco como un péndulo, donde uno está en permanente movimiento. Por eso la novela también se llama Ahora que vamos deprisa, por esa idea de ese movimiento perpetuo y esa búsqueda de un reposo, de un descanso. Así que desde esa perspectiva me pareció interesante narrar un poco esos orígenes de esa infancia de un niño inmigrante. Hablar de la inmigración era el otro gran tema que quería abordar. Y hay un vínculo porque cuando yo era un niño muy pequeñito tuve una serie de cirugías en el cerebro que están relatadas en el libro. Entonces me interesó también mostrar, por un lado, el momento en el que tú eres un niño que pasa por una serie de cirugías y de procedimientos médicos muy complicados y el momento en que eres un adulto que tiene que ver todo lo que es ese aparato médico desde otra perspectiva, desde la perspectiva del acompañante y desde la perspectiva sobre todo del hombre adulto. Así que me pareció que se podían combinar las dos cosas. Y también pasa que creo que la memoria no es, en general nuestra memoria no es lineal. Si ustedes piensan, o si el espectador o la espectadora piensa en cualquier recuerdo que tenga, es un recuerdo que va a aparecer y luego se va a mezclar con recuerdos de otras épocas, de otros momentos, y me interesó hacer un libro que funcionase así también. Yo, después de perder a Pilar, a mi segunda hija, recordaba ese momento súper traumático
y me venían a la mente recuerdos también de mi infancia. Y dije, quiero trabajar con esto, quiero trabajar con esas conexiones, ser padre e hijo al mismo tiempo, no sé, me interesa mostrar los dos lados de la misma moneda. Y perdón, que es un poco lo que pasa también cuando se vive este llamado estrés postraumático, del que tú partes hablando también en el libro. Sí. Pero lo que se activan finalmente todos esos protocolos tan burocráticos también en torno al adulto que vive el estrés postraumático, porque sí. esa es la otra cara de la moneda. O sea, tenemos un padre que pierde a su guagua, que pierde a su hija. ¿Cómo se supera ese dolor? Pero ¿cómo se supera ese dolor también enfrentando la pega, el trabajo, el día a las día, facturas, sí. el día a día, los trámites, la pandemia que los pilla también en medio de todo sí. esto? O sea, es muchísimo y claro, finalmente el libro para ti es una manera, una vía también de recuperar un poquitito de cordura quizás en medio de todo eso. Sí, desde luego, es un proceso de lo que en psicología se llama un proceso de elaboración, porque en el fondo hay dos opciones, o enterrarlo, o enterrar lo que sucedió, no hablar más de eso y se acabó, con lo cual lo estás reprimiendo, pero lo reprimido siempre vuelve, es lo que nos dice Freud, o intentar elaborarlo, intentar hacer algo con lo que sucedió como una forma de entender mejor ese dolor. Y sí, el libro fue escrito en un momento súper complicado, como es el momento de un estrés postraumático muy fuerte, pero también del inicio de una pandemia, y más aún en un país como Brasil, donde la pandemia fue horrorosa, en el fondo brutal por toda una historia que, sería muy largo de explicar, pero que está relacionado con el poder público, o sea, cómo el poder público encaró la pandemia en Brasil, que fue totalmente diferente de lo que sucedió aquí en Chile, donde desde el primer momento hubo una serie de autoridades preocupadas de dar una respuesta. Y sobre todo en las vacunas también acá en nuestro Exactamente. país. Oye, Ignacio, preguntarte también precisamente eso, ¿cómo ha sido vivir en Brasil? ¿Cómo ha sido tu vida de inmigrante allá en estos últimos años? Mira, Brasil, yo llegué a Brasil en 2012, en un momento de auge de Brasil. Brasil estaba de moda a nivel mundial. Estaba dentro de las 10 primeras economías del mundo. Decíamos como el gigante se está levantando. O sea, era el Brasil potencia, el que me tocó vivir al principio, y me enamoré de Brasil y me enamoré de una brasileña, en el fondo estoy allí por ella, pero me enamoré de su país también. Y es un país que desgraciadamente ha atravesado crisis y más crisis y más crisis, y ahora está empezando a volver a resurgir, por suerte. Pasamos por periodos de una violencia extrema desde el punto de vista político, desde el punto de vista verbal, una enorme división social, y creo que eso está empezando a mejorar. Lo que pasa es que acabamos de enfrentar un desastre ecológico terrible en el sur de Brasil, y mi temor es que eso pueda realmente hacer que esa mejoría que el país está experimentando se vea frenada. Sí, ha sido, esto es un fenómeno, lo que ha ocurrido con Brasil a propósito de lo que mencionabas tú con el gobierno de turno durante la pandemia. Fue bien brutal lo que pasó ahí, y ahí Bolsonaro, ¿cierto?, uno de los negacionistas a nivel mundial, porque no fue el único. No fue el único mandatario, ¿cierto?, que no creyó lo que estaba sucediendo, pero claro, en la práctica, las personas, ustedes, los ciudadanos, lo vieron, lo vivieron, y fue bastante horroroso. Todo eso y más nos vamos a encontrar en este libro que nos cuenta. Además, debo decir, está contado tan bien, y ahí está el cine, ¿no? El cine es esencialmente contar historias, contar buenas historias, y de una manera pero magistral. Es un libro que atrapa desde la primera página. De hecho, no lo alcancé a terminar, pero le aviso al tío que me lo voy a llevar porque lo quiero terminar de leer. ¿Dónde lo podemos encontrar? A ver, aquí en Concepción, me parece que está en la librería Antártica, no lo sé, me parece estaba hace 3 meses al menos, y está en la librería Nuestra América, aquí cerca a un par de cuadras. Se puede encontrar también a través de Busca Libre, o sea, por internet. Se puede comprar también a través de la página de Cuarto Propio, que es la editora, y se puede comprar como ebook, como libro digital, en varios lugares, pero sobre todo en Amazon, que es lo que todo el mundo conoce en el fondo. Pero también hay otras plataformas donde se puede comprar como ebook. ¿Hasta cuándo estás en Chile? Me quedo, esta noche tengo que volver a Santiago corriendo y me quedo hasta el domingo.
Me quedo hasta el domingo. Bueno, esperemos que disfrutes tu Qué estadía. bien. Estás acá también en un congreso participando en la Universidad de Concepción. Ahí me imagino que también está la instancia para compartir contigo, pero a través de este libro, por supuesto que vamos a conocer muchísimo más de tu historia. Gracias, Ignacio, por esta conversación, además tan honesta. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y Muchísimas tan gracias. cercana también, Sí, de tan todas cercano maneras. que lo sentimos a Ignacio y también a Álvaro en este libro. Oye, seguimos avanzando junto a ustedes cuando nos separan 4 minutos de las 11 de la